¡Zas! Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos un día más, mi querido amigo Pablo, un combatiente involuntario. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Jairo. Bueno, y está aquí Pablo, combatiente involuntario. Por favor, suscribiros a nuestros canales, combatiente involuntario de Pablo, Jairo Junciel el mío. Vamos a comentar la dorada actualidad de esta semana. Semana que... Menuda semanita, macho. El otro día, tengo que contárselo a la gente, tío. Preparando el programa con Pablo, Pablo documenta, yo leo, redactamos, hacemos una tormenta de ideas. Y mientras veíamos cómo se estaba desarrollando la semana, nos estábamos llevando las manos a la cabeza, estábamos alucinando, nos quedábamos sin palabras. Era como una avalancha, para mí como una avalancha de sucesos. Le decía a Pablo, hay muchos temas que tratar, hay muchos frentes, hay muchas miradas que tendríamos que tratar, pero tenemos que hacer un compendio porque lo que ha sido esta semana ha sido tremendamente intenso en los mercados, lo que venimos comentando aquí en el noticiero, movimientos de países geoestratégicos, tasas. Todo esto ha llevado a, a- a un- a una situación de caos. Se nos está disparando el diferencial entre la cotización del precio spot del oro y el físico, retiradas masivas de lingotes, retrasos importantes en la entrega de oro físico de días a semanas, escasez con dificultades para adquirir lingotes en determinados formatos. Bueno, el precio de la cotización en un momento 2.643,70 de euros la onza Troy el 16 de enero. Locura. Pablo, estás ahí. ¿Qué Sí, estamos viendo? pues estamos viendo eso, una semana intensa que en el fondo son muchas cosas que se podían prever, que algún día sucederían y parece que están sucediendo. Bueno, desde luego hay mucha tensión en el plano monetario. Y luego, a ver, de lo que vemos aquí en la viñeta del Global Times, pues es parte de lo que estamos comentando. No sé si más adelante o no te lo llegará a pasar, pero no recuerdo qué país europeo está considerando aumentar el gasto militar hasta el 5% propuesto por Estados Unidos, utilizando las reservas y menciona el oro. Me da a mí que, como en todas las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hay intercambios, se compran especialmente armas y las naciones no aceptan normalmente papeles que en una guerra está claro que se van a devaluar. Hay experiencias históricas para aburrir al respecto. Con lo cual se suele aceptar oro en exclusiva. El hecho de que un país europeo mencione que va a utilizar sus reservas o comente que las reservas y que tiene oro y que bueno, que está ahí en Londres, pero que bueno, es un poco como, bueno, que parece, y esto viene al caso de todo lo que vamos a ir viendo en las siguientes noticias, que en una guerra se compran armas, por supuesto, el presupuesto militar aumenta y no suele aceptarse dinero sin valor intrínseco. Ahí lo dejo. Es que esta semana ha sido brutal. Eh, me pasaba ayer, Francisco Linares, un pantallazo de las entregas visualizado, un saludo Francisco a todo esto, visualizado de las entregas de onzas de oro en los últimos días, de las entregas de oro de la gente que está reclamando el este. Y era un tema, bueno, aquí lo tenemos en el noticiero y vamos a comentarlo, no le he escrito todavía nada a Francisco. Pero es que es una locura, o sea, lo que estamos viendo es una locura. Mira, de las que me pasaste noticias, Tailandia, empezamos. Sí. La demanda de oro en Tailandia, Esta es la más light de lo sí, que sí, vamos a sí, ver. sí, Esto es lo como hemos hecho, lo más ligero. vamos empezando suave para que la gente vaya tomando el desayuno, el aperitivo, se vaya poniendo al día. Esto es lo más suave, como dice Pablo. La demanda de oro en Tailandia aumenta un 15% en el tercer trimestre del 2024, impulsada por la incertidumbre económica y política. Los inversores lo ven como un refugio ante la inflación y la posible inestabilidad derivada de la política de Trump, mientras la demanda global de oro cae, en Tailandia sigue fuerte.
Bueno, eso de que la demanda global cae, yo no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Lo que sí que es cierto, y lo llevamos observando desde hace ya un par de años casi, que siguiendo el manual económico, el oro debería haberse hundido por tipos de interés, por una serie de Pablo, factores. ¿me oyes? Me es yo sí, ¿me escuchas? Sí, sí, repite, se debería haber hundido, es que se fue como el audio, disculpa. Sí, no, que eso, que hay una serie de factores que, según el manual económico imperante, debían haber hecho que el oro se hundiese, y no ha sido así. Es decir, los tipos de interés altos que ha habido y otros factores que deberían haber hecho bajar el precio del oro, y en cambio no solo eso, sino que ha subido. O, por ejemplo, una correlación que había, que es dólar fuerte, precio del oro cae, se ha roto, y en parte, en mi opinión, es por noticias como esta. A ver, di que la población tailandesa, te digo yo que sabe del manual económico imperante, sabe de cero, sabe que el oro funciona en caso de que las cosas pinten chungas, y pues como supongo que la mayoría del mundo a su alrededor está viendo que las que pintan bastos en todos lados. Y ya sea por tradición, ya sea porque no suele haber mucho más alternativa en estas circunstancias, pues vemos eso, que la demanda en países con tradición de comprar oro, pues está muy fuerte y no responde a ningún tipo de manual económico, es pura intuición de la gente. Que se palpa algo ahí, se siente algo, aunque la gente, el pueblo, esa gente no tenga mucha idea de lo que puede estar pasando, países como Tailandia, pero que se huelen algo, Sí, y que se parece huelen que algo. su intuición, en mi opinión, es acertada. A ver, Esto es como me lo de las podría ovejas. ocurrir aquí lo mismo, más que nada por viendo los metales como un seguro monetario, principalmente, por las noticias que vamos a ir viendo, repito, pintan bastos, con lo cual, pues bueno, la tradición de invertir en oro va a ser una tabla de salvación para muchos países. En caso de que se produzca un colapso como el que podemos ver en las siguientes noticias, van a tener por lo menos recursos económicos con los que capear el temporal. Algo a lo que agarrar. Aquí en Occidente, salvo países concretos, la inversión en oro por parte de la ciudadanía es, residual, con lo cual, en ese sentido, imaginemos un momento de catástrofe monetaria, que tampoco va a ocurrir de un día para otro, pero una catástrofe monetaria y la población no tenga nada más que fiat. Decíamos, estás diciendo de Es desastre una monetario. debacle, ¿sabes? Estás diciendo Con de lo desastre cual, monetario. Y me estoy acordando de lo que dijo esta semana el de Padre Rico, Padre Pobre, que bueno, tampoco es para, oye, para decir, oh, lo ha dicho el de Padre Rico, Padre Pobre, este tío, tampoco es cuestión de ponerse en ese plan, de decir, este es el gurú final y lo sabe todo, pero estaba advirtiendo, en una noticia salía hoy, en esta semana, el hombre de que va a haber una gran catástrofe económica en febrero. No es el primer augurio así, pero bueno, yo soy de los que piensan que será en octubre. di que este año todos los meses son octubre, me da a mí. Es lo que estamos viendo. No sé si será en febrero, si será en marzo. Hay un indicador, bueno, hay la magia de la bolsa, no sé si la has visto alguna vez, comentan que o siguen los adelantos electorales como elemento clave para predecir sucesos geopolíticos, económicos, algún shock. Mm. Eh, y en este sentido, los adelantos de las elecciones han sido un récord para este año. O sea, entre el año pasado y este se han adelantado las elecciones en muchos países. Sí es cierto que ese indicativo tiene pinta de que algo va a suceder. En ciertos círculos se sabe y se preparan gobiernos para gestionarlo. A mí me Esa es la recuerda, esto es como, yo creo que quien dio el pistoletazo de salida de estos políticos que se quitan de en medio ante, yo creo, la que vienen, pueden venir. Eh, la- Creo que la que dio el pistoletazo fue Merkel.
Después, es que el otro día estaba haciendo, ayer, cálculos con mi hijo, hablaba con él. Es que fíjate, Trudeau se ha quitado de en medio. Entra Trump, Trudeau se quita de en medio, Alemania, así a bote pronto. ¿Quién más? Francia, el macronita. O sea, hay Inglaterra, hay mucha gente que no quiere estar ahí. Normalmente corren a por la silla, pero esta vez es como si no, es que pase de mí esa copa. Aquí creo Dásela que al siguiente. se junta ya una situación, a ver, es una opinión subjetiva, pero yo creo que hay mucho hartazgo por mucha parte de la ciudadanía en muchos países de Europa y si encima se prevé un evento, digamos, de naturaleza chunga para los que detentan el poder, va a haber, vamos, yo entiendo que no quieran comerse el marrón que viene. Parece que Y aquí de el hecho, único que la quiere, idea de adelantar elecciones es que salga un gobierno con más, digamos, legitimidad, por llamarlo así, que, bueno, es un para poco tomar decisiones. grotesco llamarlo así, cuando los políticos que salen no llegan ni siquiera a una aprobación del 5% por parte de los ciudadanos. Pero bueno, digamos que el gobierno ya quemado de años anteriores de políticas que no responden a los intereses de los ciudadanos, sino a los intereses de la potencia que domina los países de Europa, es decir, pues los somos súbditos, pues son los gestores, se van quemando. Cada 4 años hay que renovarles o, bueno, o hacer la ficción de que están ahí representando algo que no sea el gobierno colonial que padecemos. El único que parece que Eh, no se entera de eso es el Sánchez, ¿eh? No, no se debe estar enterando. Nadie le ha llamado. Oye, que esto se pone al rojo, quítate de en medio que se lo come a otro. Seguimos aquí, no hace y que elecciones ni luego para nada. también cada uno tiene su coyuntura particular, ¿sabes? Hay gente que si sale se va a comer un marrón judicial que eso lo puede evitar estando en el poder y aunque lo que venga sea terrible, la otra opción puede que sea peor para esa persona. De Tailandia nos vamos a China otra vez. El alza del oro se debe a, literalmente, compradores misteriosos en Asia, incluidos inversores chinos y bancos centrales, que buscan protegerse de la depreciación de sus monedas. Además, el trading algorítmico ha intensificado la volatilidad del mercado. Seguimos en Asia, ¿eh? Sí. Compradores misteriosos. De que están comprando bancos centrales. Compradores misteriosos que son, pues, habrá de todo tipo, instituciones cubriéndose ante lo que prevén. Y luego, por último, pues ciudadanos como los tailandeses, que, repito, en Asia hay tradición de comprar oro, con lo cual de misteriosos nada. O sea, los bancos centrales reconocen que compran oro. La población, pues no es que lo reconozca, es simplemente ver noticias como la anterior o ir allí a ver el ambiente que haya. Y por último, los únicos que pueden ser misteriosos, porque no es tan frecuente, más que nada porque muchas veces todo tipo de fondos, en el fondo, están supeditados a las decisiones de política monetaria del gobierno de turno. Es decir, los fondos, si toca invertir en bolsa para subir las bolsas y inflar burbujas, pues invertirán en bolsa. Si los fondos reciben órdenes de comprar oro, pues comprarán oro. Parece que en Asia los misteriosos compradores están recibiendo órdenes de comprar oro o por motu propio, es decir, viendo lo que viene, igual que los ciudadanos, igual que los bancos centrales, están actuando para protegerse. Es como, es como si hubiera una llamada masiva. Me da la sensación como si hubieran corrido los teléfonos Hay de mano en mano, un run run ¿sabes? de Sí, fondo sí, ahí. exactamente, Sí, pero un sí. run run como no podemos hablarlo, como me da es una sensación mía, es lo que dices. Es como si estuvieran todos los grandes jugadores, traders, políticos,
en esas altas esferas que a nosotros se nos escapan y que nunca salen en las noticias, estuvieran cogiendo el teléfono, llamándose, oye, tío, mira, hay un problema, vemos esto, cálculo de riesgos, probabilidades, porque esto todo se lleva a través de matemáticas, todo esto se lleva a través de Eh, estadísticas y probabilidades. Perdona que te interrumpa un segundo, Sí, Jairo, por comentar. Mi opinión, las estadísticas tal son la justificación a posteriori de las decisiones que reciben. Em, el hecho de que los fondos compren unos países, vamos, en función de criterios que más tienen que ver con geopolítica que con mm, gestión de riesgos, que es lo que comentas tú. A ver, di que la gestión de riesgos no hay fórmula matemática que te indique el riesgo monetario de que una moneda fiat colapse, ¿no? Igual que muchos otros que son entelequias para que la ciencia matemática quede como una especie de ciencia pura, ciencia exacta, en la que las fórmulas pueden determinar el comportamiento, porque finalmente la economía es comportamiento, de actores que no tienen nada que ver con fórmulas matemáticas, cuyas razones para actuar son inconmensurables, es decir, no se pueden reflejar en una ecuación. Las sí, gestiones de riesgos, en este contexto, o por lo menos con mi premisa de que los supuestos gestores no actúan de forma independiente, sino que actúan en base a las decisiones de política monetaria de las más altas esferas, es decir, con criterios geopolíticos. mm, ya te digo que mi opinión, que lo que comentas es la justificación a posteriori, es decir, los gestores de riesgo europeos podrán hacer mil fórmulas y, como decía Mike Tyson, hasta que te pegan un puñetazo. a eso es a lo que quería llegar. Te me has adelantado. Hala, ya no te invito a una cerveza, ya me lo has destripado. Ya te has adelantado lo que quería decir, precisamente. El riesgo de que existan esas otras opciones peligrosas, como puede ser, pues, que no están contenidas, evidentemente, como tú dices, en una ecuación matemática, pero que pueden desencadenar algo. Dígase guerras, dígase un apelotonamiento de dinero en determinadas empresas que corre un riesgo de generar un cataclismo, de aranceles geopolíticos, escasez de determinados materiales. Es que no es un algo, no es un algo, es un todo. Aquí ya no estamos hablando, es que falta este material y este material va a subir de precio porque no hay. No hay petróleo, X, no hay oro, va a subir de precio porque no hay. Es que estamos hablando de unas implicaciones geopolíticas, estratégicas, de decisiones a muchos niveles, que es lo que tenemos que comprender. Y yo creo que esa gente, lo que te decía, se han cogido el teléfono, se han empezado a llamar unos a otros, colegas, amigos, coetáneos en la barra del bar. Oye, mira, nosotros estamos haciendo esto, o tal, o mi firma, o una firma que no conozco, pues están moviendo esto, están moviendo lo otro, porque intuimos que algo va a pasar. ¿De qué orden? Geopolítico, económico, todo junto. Sí, o sea, repito que posiblemente venga de las más altas esferas y se vaya filtrando también la información. En caso que no sean órdenes directas, es decir, Hmm. yo tengo un amigo que me ha comentado que trabaja en no sé dónde con el Rumorología. gobierno y tal, y eso se lo comenta luego, vamos, que se van extendiendo también, digamos, se va filtrando, bien activamente o bien directamente, como digo, yo creo que muchas veces son órdenes a los grandes gestores para que... Tenemos que pensar, mira, acuérdate, perdona, Sí, sí, no, nada, vamos con lo siguiente mira, porque mira, ya estoy acuérdate, sí, repitiéndolo. solo termino con esto. Lo de cuando fue la caída de Lehman Brothers, no fue de un día para otro. La gente, los más avezados, que llevaban observando el mercado y las circunstancias sociales, de cómo estaba todo, y se fijaron en otros datos que a lo mejor no tenían nada que ver con los inmuebles, ni las hipotecas, ni nada, empezaron a darse cuenta mucho antes de que ocurriese el crack. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso. Hay gente que se mueve por unas intuiciones, por unos hechos, por unos análisis, y llega a conclusiones que después algún día pasarán o no pasarán.
Yo tengo un reloj estropeado que acierta con la hora 2 veces al día, ¿eh? El mercado de Londres está experimentando una alta demanda para pedir prestado oro de los bancos centrales, tras significativos envíos de oro a Estados Unidos debido a especulaciones sobre posibles aranceles de importación. Esto ha sido el boom. Ya vamos subiendo la categoría. El tiempo mínimo de espera para retirar oro del Banco de Inglaterra ha aumentado a 4 semanas. Aunque Trump no ha anunciado aranceles específicos para metales preciosos, el mercado se está protegiendo contra posibles riesgos, lo que ha llevado a un incremento de en las entregas de oro a Nueva York. O sea, De que los dámelo riesgos, físico. los riesgos son los misteriosos compradores que veíamos antes. Esos son los riesgos, que deben estar diciendo, oye, que esto pinta feo, tráeme oro. Esto es un dame lo mío, ¿eh? Esto es un Eh, dame lo mío de y, manual. y el hecho de que vaya oro de Londres a Estados Unidos, para mí indica lo siguiente. Uno, la gente, ya lo comentamos en el anterior noticiero, creo, pero lo que se están liquidando son dólares. Por eso van al COMEX a reclamar el oro. Y por eso envían oro de Londres, porque prevén que se van a liquidar dólares, cosa que recordemos ya Hostia, ocurrió en 2020, que se rompió el precio, la formación de precio en Londres era, creo, si no recuerdo mal, 100 euros más barato sí. estaba el oro que en Estados Unidos. O sea, se rompió el sistema. Esta noticia a mí me hace pensar que prevén que va a volver a ocurrir, o por lo menos, si esto no está ocurriendo ya. A ver, di que Nosotros nos enteramos con retraso. efectivamente, bueno, ya has comentado que hay retrasos en las entregas. Eso, el retraso en las entregas lo sabrá la gente implicada, lo sabe ya desde hace más tiempo que nosotros, seguro. Eh, con lo cual, cuando nos llegan a nosotros las noticias, es probable que la situación sea mucho más grave de lo que, da a entender la propia noticia en sí, dentro de Sí, que, si lo piensas, dices: "Ostras, ¿por qué narices tienen que llevar oro de Londres a Estados Unidos y luego en Londres no pueden entregar el oro?". Di que, si lo piensas, se pone a descubierto el juego de trileros. Es total. decir, el mercado de oro de Londres no tiene oro para entregar, por eso está retrasando las entregas, 4 semanas por ahora, que puede aumentar. Preverán que en 4 semanas van a conseguir oro, no sé de dónde, pero bueno, eso, o por lo menos, tienen 4 semanas ahora de margen para ver qué narices hacen, que puede ser desde cambios legislativos, bueno, hay muchas opciones, iremos viéndolas. Eh, Otra cosa importante es el oro que ha enviado Londres, que se supone, pues, que es el que se custodia en el Banco Central de Inglaterra, es el oro de diferentes países del mundo, que, mi opinión, son lo que vivimos hoy en día es un imperio financiero cuyo centro está en Londres. Aunque quedan muy discretos los ingleses, siguen siendo el imperio, tienen a un primo zumosol que controlan financieramente. No te digo yo quién controla la City de Londres, eso ya que cada uno especule, pero bueno, en mi opinión es de ahí de donde viene la jerarquía del imperio financiero que comentamos. Por eso se guarda ahí, por eso se forma el precio allí, por eso hay un fixing de precios, es decir, se reúnen 4 grandes bancos a decidir, cuánto vale el oro, dentro de sus posibilidades de manipular. Di que tenemos que hacer un especial para di que no es una noticia de día a día, pero es una cosa de análisis muy interesante de ver cómo a la hora del fixing baja el precio por sistema. O sea, a ver, algún día subirá, pero con gráficas de intradía, por horas, se ve que en las horas del fixing pega el martillo que vemos es el fixing actuando. Eh, bueno, el segundo punto que quería comentar con los envíos de Londres, simplemente sin saber lo que ocurre,
es una muestra de que hay mucho estrés monetario. Sabiendo un poquito más lo que ocurre, viendo que es una un castillo de naipes lo que tienen montado ahí, en el que el oro de los países custodiado en Londres se rehipoteca para suprimir el precio, o ahora para enviarlo prestado a Estados Unidos, pero en Estados Unidos están liquidando el oro. ¿Qué van a devolver? ¿Cómo lo van a devolver? ¿Con qué oro? Nada. Em, bueno, por ahora hay 4 semanas que no se entrega el oro. Tú imagínate que eres un país que tienes ahí tu oro custodiado y dices: "Ostras, que aquí mi inversión", porque, a ver, un apunte, siempre dicen: "No, el oro no genera intereses", según, si asumes el riesgo de prestarlo al Banco de Inglaterra, que a su vez hace negocio prestándoselo Con a él. a otros bancos o ahora a Estados Unidos, pues hombre, genera intereses a cambio de ahora tener el marrón de que Te por lo ahora pidan y lo ya, tengas que devolver. ahora tú dices: "Ostras, a ver si el riesgo que había aquí empieza a ser un riesgo que no compensa lo que me dan por tenerlo allí custodiado", es Esto es decir, una por corrida prestar mi oro. bancaria, pero de oro. Esto es una corrida bancaria, pero de Sí, oro. sí, O sea, de y gente como de empiecen los dame, dame, como dame. di que esto más que nada que los países conscientes de que, vamos, que es un castillo de naipes, por decirlo finamente, un gran fraude, por decirlo claramente, em, ¿qué harían en esta situación? Repito, son vasallos del imperio financiero, por eso tienen ahí su oro. Reclamarlo y también es ponerse en contra de sus amos, o dejárselo robar directamente, que es otra opción, o camuflarlo, como veíamos en la primera viñeta, como compras de armamento, es decir, También. desaparece el oro para comprar armamento que, bueno, pues no quiero entrar en detalles, pero vamos, puedes comprar 4 chorradas, inflarles el precio y encima pagarlo en oro. La Mm, la la redondez de la tontería, el círculo perfecto de la tontería. ¿Te acuerdas que te lo dije? Y lo dije en público y a todos. El mono del mazo cada vez tiene menos fuerza para darle al mazo, ¿eh? El a ver, mono del mazo cada vez tiene menos fuerza, tío, para darle. es que una de las salidas es reevaluar el precio del oro. A ver, el paso previo a cerrar un mercado es decir: "Oye, que ahora no te lo puedo dar, te lo doy más tarde", y es justo lo que estamos viendo. Es el paso previo, es como: "Ah, bueno, que ahora no, mañana". Empieza Hoy no, así mañana. y sabemos cómo acaba, ¿sabes? Que sobre todo viendo que lo que comentamos, la desdolarización consiste en vender dólares a cambio de oro y eso se hace en el COMEX, que es donde está enviando Londres el oro prestado, el oro del resto de países del mundo que lo custodian allí. Vamos, un culebrón Esto es un el que se va culebrón. a montar, en fin. No, no, y lo estamos viendo aquí. Yo me lo paso los domingos, macho, como un enano. El notable incremento en las exportaciones suizas de oro hacia Estados Unidos refleja una estrategia preventiva del mercado frente a posibles cambios en la política comercial estadounidense. Esta dinámica subraya la influencia de las decisiones políticas en los flujos internacionales de metales preciosos y destaca la posición de Suiza, casi nada, como un centro clave en el refinado y tránsito de oro a nivel mundial. Además, la reducción de envíos a China podría indicar una variación en la demanda asiática a una reorientación de las rutas comerciales hacia mercados occidentales. A ver, por poner en contexto y explicar a los oyentes que a lo mejor no entienden el papel de Suiza en el mercado del oro, en Suiza se refina el 80% del oro del mundo. Es como el lugar donde va el oro del mundo a ser refinado para convertirse en oro monetario, es decir, en normalmente lingotes que son aceptados como oro monetario, es decir, como reserva al final de los bancos centrales, ya que el tamaño suele ser para bancos centrales, no es para ti y para mí. Son De unos 500 onzas. ladrillacos, que vamos. Em, entonces, Suiza, al ser el centro de refinamiento mundial, sirve de forma indirecta para ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado a nivel mundial. Eso sí, hay que explicarlo. Importaciones de oro, eh,
estos son los datos del Departamento de Fronteras, vamos, las importaciones de oro quiere decir que Estados Unidos está enviando oro, ya sea sin refinar, ya sea oro viejo para, bueno, va ahí para el refino, es decir, está llegando oro de Estados Unidos para ser transformado en oro monetario, es decir, viene en otros formatos monetarios o bien en granalla o como llegue, para ser transformado en oro monetario y normalmente ese oro, luego ya se verá lo que se hace con él, pero viendo que están enviando desde Londres, es probable que luego vuelva a Estados Unidos. Es decir, em, Estados Unidos lleva ya unos cuantos meses haciéndolo. Es decir, se está oliendo la tostada desde hace tiempo. Como decimos, a nosotros nos llegan tarde las noticias cuando llegan, pues, los indicios, que son lo que vemos aquí en Suiza como centro de refinamiento mundial del oro, ya nos lo advertían, que algo estaba ocurriendo, que Estados Unidos enviaba grandes cantidades de oro a ser transformado en oro monetario. Mm, Luego, en las exportaciones de oro de Suiza es donde se ve a qué país se envía el oro refinado, el oro monetario. Si va a China o si va a India, que suelen ser los países habituales. Pero en este caso, bueno, a ver a dónde van. Pero sí, yo entiendo una cosa, perdón, esto de nada nos sirve. ¿A qué digo de nada nos sirve? Porque es que pueden estarnos engañando de múltiples maneras. O sea, si yo, China, por ejemplo, no quiero que se enteren de cuánto oro le cojo a Suiza, a lo mejor me hago una empresa pantalla de una mint en Estados Unidos, la mint le compra a Suiza y desde la mint de Estados Unidos va a parar a China. Bueno, pues puede ser, pero vamos. em, Es como lo de Aldama, que es que a mí todavía me ha dejado sí, a tocado ver, lo di de las barras de que oro, ¿sabes? puede haber pantallas, puede haber. Realmente no podemos asegurar. Lo único que viene ahí es que son oro procedente de Estados Unidos. Mm, Es raro que sean empresas chinas de Estados Unidos enviando oro a Suiza a refinar. Es que fíjate, Posiblemente sean, pues, bueno, fíjate lo que te o decía. De Aldama, de las barras que compraron, que es lo que yo me sigo preguntando, porque un país que es soberano, como por ejemplo Venezuela, utiliza un intermediador, como era Aldama, para que comprase barras de oro, pues o a Burundi o a Guinea Ecuatorial o a Rusia. ¿No sería más fácil? Punto A, llamada, punto B, oye, quiero tanto oro, toma divisas, toma recursos, toma lo que sea. Es que es lo que has dicho tú antes, esto es un juego de trileros donde no quieren que se entere qué movimientos hay o dificultar lo máximo posible saber esos movimientos. a ver, ahí está el anonimato del oro y por eso es ideal para estas cosas. Y por otro lado, como decimos, en tiempos de guerra, los estados no suelen aceptar papeles sin valor. De que los estados son mucho más conscientes del, del valor del papel que utilizan. Saben para lo que sirve y saben pues que el de otros países vale lo mismo que el suyo. Es decir, poco o nada y en tiempos de guerra menos. Cero Air nos traía el otro día, el día 30 de enero, esta noticia. El mercado de lingotes, volvemos a lo mismo, enfrenta tensiones debido a un aumento en los envíos de oro hacia Estados Unidos, lo que ha llevado a los comerciantes a buscar préstamos de oro de los bancos centrales. Préstamos de oro de los bancos centrales. Los tiempos de espera en el Banco de Inglaterra se han extendido de días a semanas, revelando grietas en la cadena de suministro que antes no eran evidentes. Uf, De que lo venimos contando desde el primer noticiero que hemos estado haciendo mucho hincapié de lo que ocurre en África. Em, Hemos visto que los bancos centrales están comprando la producción local, expulsando a empresas
cuyo oro posiblemente acabase en el COMEX. Es decir, hay una serie de factores que están reduciendo la capacidad del COMEX para atraer el oro mundial. Mientras, que también lo hemos visto en otros noticieros, una serie de mercados compiten por atraer ese oro y ser los líderes financieros de un sistema que obviamente se va a basar en oro. Esto es como cuando llega el trilero, coge los vasos. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Las manos son las de Rusia, la de China. Me da la sensación a mí y de repente, no, está aquí, levantas y se ve el truco, se ven las cartas y que no había ninguna bolita. Que Di realmente, que las bolitas, por ejemplo, como la semana pasada, la bolita de Barrick Gold se la ha quedado Mali. exactamente, Y esa exactamente. esa bolita a lo mejor la necesitaban los trileros para otro cubilete. Em, es lo que me refiero, que es hay una competencia a nivel mundial por ser el centro de referencia de los mercados del oro, lo cual implica una competencia por obtener suministros. En esta guerra o competencia, como lo queramos llamar, uno de los frentes es África, en el cual, pues, en este sentido están perdiendo estrepitosamente. Esto es una teoría personal mía, no puedo comprobarlo, pero viendo que en África la minería ilegal o minería artesanal es la gran mayoría, en cifras oficiales suele ser, muchas veces en torno a la mitad o más, y en cifras no oficiales, me da a mí que es muchísimo más, pero muchísimo más. Es decir, para ir al grano, de lo que se dice que producen los países africanos a lo que realmente producen, puede haber una gran diferencia que está, pues, en la minería artesanal, cuya producción está tratando de captar el Banco Central del país implicado. Eh, Todo ese oro que es, digamos, es oro no oficial, es el que acababa llegando a Estados Unidos y, bueno, y eso lo vimos, no sé si era en el primer noticiero o en el segundo, el sello verde, Mm, que para intentar, digamos, es la medida para contrarrestar, lo que comentamos de que los bancos centrales compran la producción artesanal, han tratado de imponer el sello verde, que, es decir, que solo se considere oro monetario el oro que pase por sus refinerías. esto Por me supuesto, suena, ese oro es con criterios de igualdad de género, es con, vamos, en fin, ya sabemos con qué ideología se justifica el expolio, porque, a ver, esto son palabras bonitas para tener una posición de poder abrumadora, es decir, yo decido quién tiene el sello verde y quién no. Y para conseguirlo, pues si el precio del oro está tanto, si tú quieres venderlo, me lo vas a vender al precio que yo te diga, porque si no, no lo vendes. Y me ese es hace el sello gracia, verde, una me forma preciosa de justificarlo, como la gran mayoría de cosas preciosas que justifican en Occidente, en realidades terribles. En me hace fin, gracia lo que estás sigamos. diciendo por las 2 series, porque me estoy acordando de 2 series, de una de lingotes y otra de monedas, que sacaron hace ya un par de años. Se adelantó Valcambi, que sacó el oro verde, no sé si te acuerdas, certificado que venía de sitios, lingotes de varios tamaños, enlistados, con un sello verde. Sí, sí. Eh, Son lingotes que certifi han hecho sí, mujeres, sin utilizar, combustibles fósiles. exactamente. Bueno, En sí, fin, a más ver, o menos, eso es lo que dicen. La es lo realidad, que dicen. ahí trabajan niños, trabajan hombres, mujeres. Es una fuente de ingresos muy importante para la población africana y su sello verde lo que hace es básicamente, dar un menor precio a esa gente que vive de ello. Eh, no está funcionando básicamente porque el Banco Central, que sin tener que hacer mucho, mejora las condiciones, es decir, te paga a precio de spot, aunque te paguen la divisa local, bueno, la divisa local es la que utilizan allí. Y luego, junto con los programas que hay para que esa divisa local, por lo menos la ciudadanía, se pueda proteger comprando oro en el propio Banco Central incluso, como es el caso de Ghana, eh, o Zimbabue, vamos, hay distintos países, pues se cierra el círculo. Es decir, eh,
para estos países cuya producción de oro posiblemente sea superior a la oficial, que venían siendo expoliados y se intenta ahora seguir el expolio con criterios verdes, Con una eh, sonrisa. sí, y serás feliz. Bueno, no voy a extenderme, eso, hay otros noticieros, di que para la audiencia, si alguien llega por primera vez o no ha visto todos los programas, como ves, comentamos cosas que, aunque no sean, vamos, si es un noticiero de hace 2 meses, actualidad es lo que no conoces en este momento y te enteras. Es Exactamente. decir, lo mismo hay noticias interesantes que si no has visto anteriores capítulos, pues ayudan a entender, el panorama de una forma más con más información, vamos. El LBMA, esta me la pasaste ayer, enfrenta una creciente disparidad entre el precio spot y el precio de entrega física del oro, lo que ha impulsado la retirada de lingotes. Los retrasos en la entrega han pasado de días a semanas, otra vez, reflejando escasez. Esa palabra da miedo. La demanda sigue alta, con el oro alcanzando 2.643,70 euros por onza el 16 de enero del 2025, mientras la conversión de futuros a físico añade presión al sistema. Dame lo mío. Más claro, agua, dame lo Sí, mío. a ver, di que lo que llevamos diciendo desde hace años de que la el juego de naipes en el que hay 500 contratos por cada onza que realmente, tiene el LBMA, pues, en algún momento dado tenía que explotar. ¿Cuándo y cómo? No lo sabíamos. Todavía no lo sabemos, ¿eh? Puede ser que esto sea una falsa alarma, pero bueno, aquí está el estrés monetario, lo estamos viendo por muchos factores. Es un estrés que se lleva acumulando desde hace, pues, en mi opinión, décadas. Y y bueno, llega un momento que tiene que romperse por algún lado. Si no es este año, que como decimos, viene intenso, pues no creo que le quede mucho para que tengan que hacer algo para solucionar el problema. Es decir, esto que estamos viendo aquí no es un problema, mm, que no tenga consecuencias. Es decir, las divisas actuales, por mucho que las teorías monetarias modernas con sus fórmulas digan que se acabó el patrón oro, no se ha acabado el patrón oro ni se va a acabar. El oro es la base del sistema monetario. Lo dicen los bancos centrales, no solo lo digo yo. ¿Y para qué lo Eh, acumulan? Pero si no sirve para nada, si es una piedra, es lo que me digo siempre. Es decir, si esto es una reliquia bárbara, todas estas noticias, perdón, todas estas noticias no nos las estamos inventando. Todo esto son noticias que están pasando el día a día, que no nos ponen en Antena 3 ni en La Sexta, pero que estamos viendo que desde hace muchos años sigue habiendo un movimiento en torno a una reliquia bárbara que no sirve para nada, porque, joder, si yo quiero comprar armas, soy un país, quiero comprar armas, pillo dinero. De hecho, ya ha llegado el tonto los huevos, con perdón, de presidente que tenemos el otro día a decirle al Banco Central, a la lagartona, que hay que endeudarse más porque, claro, que no llegamos, que necesitamos pasta para comprarle armas a Tito Trump. Este no se entera. em, de que todo lo que estamos viendo al final redunda en el oro, como, bueno, por eso estamos en el Exactamente. noticiero. Yo lo que comentaba es eso, que en 1971 se pasó de un patrón oro de cambio fijo de la divisa respecto al oro, y a partir de ese momento, de forma no oficial o, bueno, yo para poder entender la situación, estamos en un patrón oro de cambio variable respecto al oro. Mm. Es decir, las divisas fluctúan respecto al oro. La Te quiero pretensión de preguntar, Estados Unidos es que las divisas fluctúen respecto al dólar, cosa que consiguieron durante un tiempo, pero cuando China fijó su divisa al dólar, se acabó ese juego. Y desde entonces se acumula tensión. para ir terminando, te quiero hacer una pregunta. Se rumorea lo de aranceles de Trump al oro. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo quería, y volvemos si quieres a la viñeta del comienzo, pues simplemente una pequeña reflexión histórica.
los imperios saquean a sus vasallos. El problema de la situación actual es que muchos que eran vasallos en el sentido de que utilizaban el arma de dominio, que es el dólar, están dejando de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasallos que quedan reciben la presión de los vasallos que se han ido. O sea, es decir, mm, los fieles aliados que le quedan a Estados Unidos van a ser los que sean exprimidos tanto más cuanto menos vasallos les queden en el resto del mundo, que como vemos se les está escapando África, se les ha escapado Asia. Mm, es decir, los aliados vamos a sufrir las consecuencias. Los súbditos, sí, señor. Y bueno, lo estamos viendo, las tarifas las está imponiendo a sus aliados, básicamente, a Canadá, a México, bueno, a sus socios comerciales. También, por otro lado, en último término, en la nueva dinámica monetaria que se crea intercambiando en divisas nacionales, hace imprescindible a Estados Unidos tener una balanza comercial positiva, lo cual una forma de hacerlo de forma rápida, que no sea, pues, mejorando la competitividad a largo plazo, reubicando fábricas, que sí, son procesos, pero son procesos a largo plazo, o como poco a medio plazo. A corto plazo, lo único que puedes hacer es arancel aquí, de forma que tú no vendes mis productos, eh, y bueno, la balanza comercial, si antes estaba a tu favor, pues se va a reducir, en tanto que va a haber muchos productos que no van a ser competitivos por los aranceles. Es que yo Para creo mí que es la solución cortoplacista a un sí, problema, sí. que no tiene solución a corto plazo y, bueno, iremos viendo, ¿sabes? Eso sí, repito, los vasallos van a ser los que sufran la consecuencia del intento de Estados Unidos de reubicar la producción, por un lado, ya lo estamos viendo, y vamos a ser los objetos de las tarifas que se impongan. Lo que te quería decir Porque el es resto que de países tampoco tiene es que en un momento dado pueden hasta no comerciar con Estados Unidos o bueno, a no eso te tienen voy. la necesidad que tienen los aliados, que por otro lado están en una posición realmente complicada. Es decir, han optado en una guerra de 2 bandos, han optado por uno que va perdiendo y y no tienen tampoco mucha más opción. Mm, iremos viendo qué pasa con las elecciones y las consecuencias de que se pueda producir un problema monetario si finalmente los mercados del oro cierran. Y ahí es cuando veremos lo que comentaba antes de que seguimos en un patrón oro, que ahora sigue siendo la referencia de valor de las divisas fiat, y aunque ya no sea un cambio fijo, sigue siendo la referencia de valor y esa referencia puede multiplicarse de la noche a la mañana porque son decisiones políticas que vendrían, por ejemplo, después de cerrar el mercado, cuyo paso previo a cerrar es retrasos en las entregas, que es lo que está ocurriendo. Ese día va a ser espectacular. Yo no tengo duda de que pasará una reevaluación del precio del oro. No tengo ninguna duda, pero hay que dar los pasos antes, como tú bien dices, para hacerlo. Y antes lo que te quería decir también, que es que no, la gente no se da cuenta, pero realmente Occidente somos la minoría. O sea, Sí, Occidente cada vez es más pequeño. Somos nosotros los que estamos aislados. O sea, sí, sí. La cosa es que vivimos en ¿cómo decirlo? Vivimos o la gente vive o cree vivir en una situación que es posiblemente inversa a la realidad. Y cuando digo inversa es realmente. literalmente inversa. Es decir, cuando hablan de coaliciones internacionales, Andrés, los Andrés. aliados, una serie de conceptos que dan la impresión de que, bueno, que estás ahí con la mayoría del mundo y realmente no es No, cierto. no, 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 no. La prensa libre, los no sé qué, son el imperio financiero y sus vasallos, que cada vez son menos. Haces que empiece el lunes con más ganas de trabajar, de verdad. Bueno, eh, di que ganas de trabajar, yo creo que aparte de las noticias que veamos aquí, depende de otros factores. Pablo, Y los lunes son duros.
Joder, y tanto. Voy a ver si cojo un poco de energía. Me lo he pasado como un enano en este noticiero porque lo veo un noticiero muy intenso, es una semana muy cargada y yo creo que a la gente le va a gustar. Por favor, dejarnos vuestros comentarios. Por favor, suscribiros a los canales, al de Pablo y al mío, Combatiente Involuntario y Jairo Junciel. Por favor, darle a like, compartirlo, comentad, lo que queráis. Pablo, muy buen noticiero. Que tengas feliz domingo, querido amigo. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias y buen domingo para ti también, Jairo, y para la Igualmente. audiencia. Buen fin de semana. Un Chao. abrazo.